Y ahora, amigos, amigas, atención en la mañana de Freak, para que mientras tanto me peino. Qué difícil que está la mañana del martes, qué mañana, qué intenso todo, de una cosa a la otra. Damas y caballeros, un fuerte aplauso. Recibimos al señor Alejandro Berkovich. Gracias por Bienvenido. la invitación. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, che, gracias. Hermoso vista, ¿eh? Está lindo acá, ¿viste? La verdad que sí, espectacular. Se ve bien, se ve muy verde todo. Sí, a full, a full. Tiene edificios y demás. Bueno, acá se ve todo muy lindo, pero vos mirás hacia el mundo y Bueno, es todo un viejo. descalabro, viejo. ¿Qué carajo está pasando, Berco? Se caen los mercados del mundo, caen las acciones argentinas, los bonos. ¿Qué desastre todo? Vos decís, ayer lunes negro, martes negro, miércoles negro. Claro. ¿Qué onda? Empieza a ser una semana negra. Es todo negro. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Mira, para mí es muy interesante, es fascinante lo que está pasando. Asistimos, para mí, al final de una época. Y la próxima época, si bien no sabemos bien cómo va a ser, sabemos que empieza con una crisis, que es esta. La época que estamos dejando atrás es una época que a esta generación la marcó mucho, porque ocupó los últimos 50 años. Desde la crisis del petróleo, más o menos, está establecido que el planeta funciona de determinada manera, que funciona concretamente con un país que consume mucho más de lo que produce, que es Estados Unidos, con un continente que le provee digamos, materiales como alimentos, como minerales, materias primas, commodities en general, que es Latinoamérica. También África lo hace en buena medida con Europa. Y otro continente que trabaja a destajo con salarios bajos, con una explotación muy intensiva de la mano de obra y que provee los bienes que ese país privilegiado, Estados Unidos, consume aunque no produce. Está Europa también en ese mismo mapa que se va de tapas a las 5 de la tarde, que tiene jubilación Claro. linda, que tiene derecho a la vivienda, que se va a navegar. En fin, los europeos son los que mejor vivieron la posguerra, la generación que mejor vivió en la historia de la humanidad. Claro, los europeos se veían venir esa caducidad. Uno veía Europa y veía que hay menos patentes, que no hay muchas fábricas, que tiraron estos últimos años con la idea de la industria sin chimeneas. Pero en el caso de Estados Unidos, el tren de consumo siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Y Estados Unidos se encontró con un límite que es que el resto del mundo no le quiso financiar más esa fiesta. Y eso empezó a verse en determinadas cosas, en determinados fenómenos. Uno de ellos es que a Donald Trump, porque lo otro que me interesaría desmenuzar es si esto es una locura de Trump. Claro, sí. Que a mí me parece que no, y si querés te explico por qué, pero Sí. básicamente lo que estamos viviendo es el agotamiento de esa globalización que empieza en los 70, pero que arranca con mucha fuerza en los 90, que estableció esa división del trabajo internacional y que puso a Estados Unidos en un lugar privilegiado. Entonces, lo primero que te diría es lo que dice Trump de que el resto del mundo lo embaucó o se aprovechó de Estados Unidos durante las últimas décadas, es una mentira flagrante. Esa es la primera mentira a desentrañar. Claro. Estados Unidos fue privilegiado y dentro de Estados Unidos fueron privilegiados sus ricos que no pagaron impuestos y que Trump no quiere que vuelvan a pagar impuestos. En su versión anterior, en su gobierno anterior, Trump hizo aprobar una ley que le bajó mucho los impuestos a los millonarios. Y esos impuestos vuelven a regir este año, porque era una exención con una ventana temporal. Para no volver a cobrarles esos impuestos a los tipos que le pagaron la campaña para que vuelva a la Casa Blanca, Trump pone estos gigantescos aranceles que le dice a la clase trabajadora son para ustedes, para protegerlos a ustedes, pero que en realidad son para proteger a los ricos, que no quiere que vuelvan a pagar impuestos, y también a un fisco que no puede forzar más. Porque lo que no puede hacer de vuelta Donald Trump ahora es lo que hizo en su momento Obama en 2008, cuando rescató a los bancos después de la primera crisis, la de las hipotecas. Claro. Entonces, de algún modo, desde 2008 hasta ahora, en estos más de 15 años,
estamos asistiendo a la decadencia del imperio estadounidense que durante 40 tuvo una hegemonía indiscutida, especialmente, por eso te digo, en los 90, después de la caída del muro de Berlín, cuando dejó de tener un proyecto alternativo a nivel mundial, y nos sometió a todos a ese orden que lo beneficiaba a él. Bueno, ahora Trump intenta estirar ese orden. Claro, no es que quiere revertir un orden. Lo que pasa es que el resto del mundo no le presta más a Estados Unidos. Y hay un desafiante, ahora un retador, que en 2008 no estaba lo suficientemente maduro como para disputar la hegemonía, que es China. Y China, durante estos últimos 20, 25 años, invirtió, ahorró, trabajó y consumió mucho menos de lo que Estados Unidos consumía, produciendo mucho más. Esa disputa es la que desemboca ahora en este conflicto, que es mucho más que una discusión de quién produce, dónde y quién importa. Ahí crees, hay como una idea de que Trump está haciendo esto para negociar, ¿no? Que en realidad no va a ser tan así, ¿no? Es como, y otros que dicen, no, en realidad la negociación ya sucedió, este es el final de ese camino. ¿Qué pensás de eso? Más allá de que por supuesto es bastante, ¿no?, difícil de anticipar, ¿no?, hacia dónde va todo esto, pero ¿pensás que Trump está negociando? ¿Pensás que ya está, que es esta, es su guerra, es el manotazo que pegó, la patada que tiró para dar vuelta a ese partido? Trump siempre está negociando. Lo que pasa es que negocia de una manera muy tosca, claro, y muy brutal, muy violenta. Vimos con él escenas de imperialismo explícito. Sí. Nunca me imaginé yo que iba a ver en el Salón Oval a un presidente siendo cagado a pedos por otro. Lo de Zelensky. ¿Vos viste eso? No, tremendo, fue tremendo. Bueno, hay otra escena este fin de semana. Una meada total, ¿no? Fue una meada... Sí. Literal. Literal, una cosa... pero que sale de los cánones de la diplomacia como la conocimos, ¿viste? Es como, ¿qué? Sí, es todo un gran show, ¿no? Es impresionante, sí. Sí. Bueno, hay otra escena parecida este fin de semana entre el secretario del Tesoro de Trump, que se llama Scott Bessent, y Tucker Carlson. ¿Viste el presentador de ultraderecha que vino a entrevistarlo a Trump? Entrevistó a Milei, el año pasado vino a entrevistarlo a Milei acá. Es también un tipo muy histriónico. Y en la entrevista que le hizo el secretario del Tesoro, es un tipo que viene de la Fox, o sea, es ultra conservador. Lo echaron de la Fox por desperdigar fake news. Imagínate su rigor periodístico. Sí, claro. Bueno, el chabón es un showman. Sí. Y entrevistándolo al secretario del Tesoro el otro día, lo publican el viernes esto, pero generó escándalo el fin de semana, el secretario del Tesoro termina confirmando que Estados Unidos le voló el gasoducto a Europa que traía gas de Rusia, ¿te acordás? Sí, claro. Claro. Al principio de la guerra de Ucrania, todavía no habían estrenado un gigantesco gasoducto alemán que iba por el mar Báltico, por las zonas más frías de Europa, desde Rusia trayendo gas para traer, estaba pensado y proyectado y hecho para traer el doble de gas de lo que Europa le compraba a Rusia. Trump estaba enojado con eso y le había dicho a los europeos, che, no le compren el doble de gas a Rusia, porque esto a nosotros nos va a terminar complicando. Y ahora, este fin de semana, el secretario del Tesoro de Trump confiesa, encima entre risas, de una manera muy, muy extraña, medio como cagándose de risa así, diciendo, el entrevistador le dice, sí, se lo volamos nosotros el gasoducto, ¿no? Y el secretario del Tesoro le dice, bueno, yo no sé quién lo voló. Y el otro le dice, yo no sé quién lo voló. Probablemente Putin, dice. Y se cagan de risa los dos. Claro. De un gasoducto que le volaron a los europeos. Entonces, chicos, están al aire. Claro, sí. era eso. Entonces, asistimos a lo que puede ser una guerra mundial. Sí. Una cosa realmente que esta generación no vivió. Viste que siempre estamos con la sensación de estar viviendo momentos históricos. Y a veces no son tan así. O la sensación, a veces por lo contrario, de que esto ya lo vimos, sin embargo, es un momento histórico y no terminamos de dimensionarlo. Este efectivamente tiene todas las pintas, ¿no?, todas las condiciones para hacer un quiebre, ¿no?, un antes y un después. Sí. El famoso antes y después, clivajes y todas esas cosas que se suelen utilizar para describir momentos. Este efectivamente lo es. Es un momento histórico, lo estamos viviendo, está sucediendo en vivo, está pasando. Por eso te decía que
es algo que no sabemos cómo termina, pero sí sabemos que empieza con una crisis. Claro, claro. Porque ningún imperio suelta sus privilegios pacíficamente. Claro. Nadie se resigna a... Sí, uy, me tocó perder. Sí, Claro. claro. Entonces, lo que me parece que viene ahora es la concreción de algo que ya sabemos que va a pasar, porque de algún modo ya está pasando, pero esa concreción necesariamente es cruenta, porque expresa una disputa entre alguien que va a vivir mejor y otro que ya no puede sostener ese Claro. tren de vida. Claro. Por eso es lo que subyace detrás de una pelea que, si vos la analizás sin este contexto, es simplemente un presidente poniéndose proteccionista. Claro. Cosa que ha pasado y que a mucha gente le puede resultar simpática incluso. Porque hay mucha gente que dice, che, Trump está haciendo... Está protegiendo sus industrias, el trabajo estadounidense, estas cosas, ¿no? Sí. Claro, mucha gente Claro. dice, Trump está cuidando a sus obreros. De Claro. hecho, él, cuando da a conocer los aranceles, Así lo anuncia. lo Claro. anuncia adelante de obreros de una automotriz. Claro. Y les dice a esos obreros, yo los estoy cuidando a ustedes. Es más, algunos líderes sindicales de Estados Unidos, importantes como Shawn Fain, dicen, estamos de acuerdo con esto de hacer a Estados Unidos grande de vuelta. Estamos de acuerdo con el proteccionismo. Y algunos peronistas en Argentina dicen, está haciendo peronismo. Lo que pasa es que Trump, en realidad, está protegiendo los intereses del 1% más rico de su población, que son los que no pagan impuestos acorde a la proporción de la riqueza que se apropian y que no quieren pagarlos. Entonces, Trump tiene una montaña de vencimientos de deuda por delante, tiene un Estado que gasta mucho más de lo que recauda, en parte porque sostiene guerras en 3 frentes distintos, en Medio Oriente, en Ucrania y en el Mar de China. Y esa guita que le hace falta para sostener a ese Estado, en vez de sacársela a los ricos que dejaron de pagar impuestos gracias a él en su anterior mandato, se las va a sacar a los consumidores y obreros, a los cuales les dice, los voy a proteger, pero a los cuales la remera de $10 hecha en Bangladesh ahora les va a costar 16, porque van a pagar un arancel tremendo, que obviamente van a pagar ellos y que obviamente va a recaudar el tesoro de Donald Trump. No es que lo paga el que vende. Siempre un arancel a la importación lo paga el consumidor. Claro. La pregunta es, a uno como país en desarrollo especialmente, ¿le conviene en determinado momento que los consumidores paguen un poco más cara una prenda de vestir o una máquina para tener esa industria en su país? Bueno, en determinadas coyunturas le puede servir a un país. Si esto es planificado, Claro. parte de una estrategia de desarrollo, como hicieron de hecho los países que ahora nos dicen, ustedes tienen que abrir sus fronteras. Lo más estúpido que se puede hacer en un contexto así es abrirse uno siendo un país en desarrollo o subdesarrollado cuando todos los países, ricos o pobres, se están cerrando. Bueno, y ahí volvemos a la Argentina, a contramano del mundo, ¿no? El gobierno de Milei. Mientras vos ves también la reacción de los presidentes de todo el mundo, algunos contraatacando, otros cuidándose, pero tomando medidas, diciendo, bueno, hablándole a sus sociedades, diciendo, che, tranquilos, esto es importante, estamos en un tema, vamos a hacer tal y tal cosa. El gobierno argentino por ahora es, tranqui chicos, tenemos superávit fiscal, no pasa nada. Esto, al contrario, esto nos beneficia. ¿Qué estás viendo de la reacción de Milei, el viaje fallido del otro día a Estados Unidos, frente a ese cimbronazo mundial de un gobierno que dice, no se preocupen, ya la motosierra hizo todo? Es la peor alternativa posible, es el peor gobierno que podíamos tener en un momento como este. Milei no solamente piensa que con haber hecho los ajustes que hizo sobre las jubilaciones, sobre la obra pública, sobre las transferencias a las provincias, alcanza para que no le pegue esta crisis, cosa que es absolutamente fantasiosa. Incluso se muestra de una manera tan mendicante, en una pose tan de súplica, que no deja margen a ninguna posible negociación. Se aísla en el momento en el que todos están tratando de armarse un bloque para negociar. Y le dice de antemano a un Trump que, como vos decías, patea la puerta y después negocia,
que le pertenece. Entonces, francamente, no creo que a ningún sector de la economía argentina esto le convenga en este momento. Y creo que por eso también Milei transita su peor momento político, porque ese establishment que lo sostuvo porque le convenía sostenerlo durante todo el ajuste del año pasado, ahora empieza a mirarlo con extrañeza y empieza a decir, ¿vos a quién representás? Porque a los industriales seguro que no, los está haciendo cerrar y echar gente de las fábricas. Algunos patalean, muy poquitos, la mayoría se la fuma en silencio, en parte porque no ven alternativa y en parte porque son antiperonistas. Claro, hay una coincidencia ideológica. En todo Entonces, caso, claro, prefieren... prefieren perder plata que... Sí. Incluso sacrificar su empresa en muchos casos. Lo que pasa es que los dueños de la industria muchas veces terminan importando y el que se queda sin laburo es el obrero. Claro. Tampoco representa cabalmente al agroexportador, porque el agroexportador pide que bajen las retenciones, vio cómo el dólar se fue abaratando y perdió competitividad, perdió, digamos, margen de renta al exportar en dólares, ya no le rinde tanto como después de la mega devaluación inicial de Caputo y Milei. Y después está el mundo de la banca, de los servicios, del sector financiero, que tuvo grandes ganancias el año pasado, que ve que ya este año no las va a tener, que por eso está haciendo reservas de ganancias para dolarizar, que quiere salir simplemente de la bicicleta financiera y refugiarse en activos más seguros. Y lo que generaba esperanza de un flujo, de un aluvión de dólares masivo en la Argentina mileísta, que son los petroleros, vaca muerta. Claro. Ahora, vaca muerta con estas medidas se muere en serio. Sí. Vaca muerta no funciona con un barril de petróleo de menos de $40 y el barril se bajó de 80 a 60. Entonces, si se aproxima a ese nivel donde deja de ser rentable producir en el reservorio no convencional, porque requiere mucha más inversión, inyectar, fracturar, hacer la prospección, que van, no sé si viste, pero van 2 kilómetros, los caños de los tubos de fractura hidráulica van 2 kilómetros para abajo, para el costado, lo manejan con un joystick, es algo realmente muy, muy avanzado, pero muy caro también. Claro. Entonces no es como en Arabia Saudita que pinchan y sale. Claro. Si el petróleo no es lo suficientemente caro, vaca muerta no funciona. Y esto que Milei cree que no le pega, ya le está pegando por 2 lugares muy concretos. Primero, la incertidumbre financiera que hizo que vuele el riesgo país, que caigan las acciones, que vuelva a subir el dólar como está subiendo. Y después, ese problema de vaca muerta que tiene que ver con la caída del crudo, pero también con la apreciación cambiaria, con el mismo problema que le espantó a los agroexportadores. Entonces, vos lo mirás así y decís, los gobiernos siempre expresan una fracción del capital, o a 2, o a 3, o a todas, si pueden. Si pudieran, sí. Claro. ¿Este a quién representa? Se suponía que hasta ahora había algún sector de ese establishment que decía, bueno, el loco con su batalla cultural, mientras tanto, la mía está, decían algunos. Ahora, vos ves los números, ya ni siquiera pérdidas en términos reales, ¿no? Están perdiendo valor sus empresas en las bolsas, pero también en la economía real. Por ahora no hubo grandes reacciones, al menos no públicamente, ¿no? Uno no ha escuchado a grandes empresarios decir, che, loco, hay que hacer algo más que el superávit fiscal, digamos, ¿no? ¿Crees que puede llegar a haber alguna reacción? O trabajan de otra forma y están construyendo alguna alternativa mientras tanto? No, empieza a insinuarse que el establishment no le confía tanto a Milei. Empieza a insinuarse que por ejemplo, Paolo Roca dice que hay cosas que no están funcionando. Sí. Bueno, lo que te decía del agro, ¿no? Sí, Las sí, entidades agro, sí. agropecuarias que piden que bajen las retenciones, que están bastante en pie de guerra. La sensación que tengo yo es esa, que Milei está en problemas porque su programa económico ya no le cierra a nadie. No le cierra a nadie, claro. Y por supuesto que le cerró mucho el año pasado, y por eso el año pasado tuvo todo el apoyo que tuvo.
no puede decir que sufrió intentos de golpes de Estado. Alguien que tuvo el Congreso a sus pies, que sin tener diputados propios aprobó todas las leyes y modificó todas las leyes que pudo modificar, al que le dejaron incluso nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto y que recién ahora, Sí. porque se expresó esta crisis, se los rechazaron. La verdad que es toda suya esta crisis. Por un lado, toda suya por lo que había perdido antes de que Trump largara este caos mundial, que apretara el botón rojo. Pero por otro lado, también toda suya porque creía que con Trump le iba a ir bien. Estuvo rezando durante todo el año para que gane Trump. ¿Te acordás? Sí, claro, sí. Y era también la celebración, el día del triunfo de Trump, de los libertarios, era impresionante. Ganamos. Era ganamos. Sí, nosotros también ganamos, era. Sí. Bueno, Y no, yo insisto, esto si no ganaba Trump igual pasaba, ¿eh? claro. O sea, de alguna otra manera iba a pasar que Estados Unidos no iba a poder afrontar esa carga de deuda sin devaluar o sin cobrarle impuestos a los mega ricos que no pagan impuestos hoy. Entonces, si no estaba Trump, por ahí pasaba de manera menos locoide, pero pasaba igual. Yendo a antes de que Trump apretara el botón rojo, ¿te trajiste tu libro? Te traje de regalo, Mati, sí. Ahí lo estoy Toma. viendo. Estoy verde. Sí. Dólar, una pasión argentina. Es mi primer libro, hace 12 años ya que lo publicamos. Y sigue siendo una pasión argentina. Sí, claro. Pasan los años y el dólar sigue siendo una pasión argentina. Sí, claro. Junto con Alejandro Rebosio, este libro. Sí. Previo a este descalabro mundial, ya el gobierno estaba transitando una situación crítica, delicada, ¿no? Depende del respirador artificial del Fondo Monetario Internacional para que su modelo sobreviva, básicamente. ¿Qué estás viendo ahí en esa tensión financiera, en los dólares, la escasez de reservas, el gobierno interviniendo para mantener el dólar? ¿Qué está pasando? Bueno, es muy complicado que pueda mantener esto durante muchas semanas más. Reservas ya no tiene, está vendiendo dólares que no tiene el Banco Central. Eso es muy inquietante porque cuando digo que no tiene reservas, me refiero a que lo que vende en parte es el swap con China, en parte son los depósitos de los ahorristas, que hay una parte que se inmoviliza en el Banco Central que se llama encajes. Claro. Y por otro lado, es inquietante porque lo que viene supuestamente a reforzar esas reservas es más deuda del Fondo Monetario. Ayer el Wall Street Journal y el jueves pasado el The Economist, la revista The Economist británica, dijeron el Fondo Monetario tiene que ser generoso con Argentina. Sí. Le tiene que dar más guita de la que le están pensando en dar. Sí. Yo, cuando leo algo así, siempre sospecho y me pongo a pensar por qué dicen algo así. Claro. Y dicen algo así porque los acreedores privados quieren cobrarla toda, la suya, y la única alternativa que ven para cobrar toda la suya es que la ponga el fondo. Que la ponga el fondo quiere decir que la ponen los países ricos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué margen tiene Estados Unidos hoy para decirle a Europa, a la cual acaba de confesar que le hizo explotar el gasoducto, a la cual tiene de culo porque le acaba de poner aranceles a todos sus productos, al aceite de oliva español, al vino francés, a los aperitivos italianos, a los zapatos portugueses? ¿Qué margen tiene para decirle a esos países, che, apruébenme este préstamo que saben qué es para un amigo que tengo ahí en el culo del mundo, que es anarcocapitalista y que está flasheando hacer una revolución libertaria en el planeta? La está chocando un poco, pero si le damos 20.000 palos más... Es el principal deudor que tenemos, pero le vamos a dar un poco más. ¡Claro! Es que no solo es el principal deudor... Tiene que convencer a un montón de gente. Está difícil, claro. Es el principal deudor que tenemos. La deuda que le dimos era 12 veces el máximo que podía recibir del Fondo Monetario. Representa un 40% de nuestra cartera. Claro. El que le sigue debe una cuarta parte de lo que debe él. O sea... Ahora, y si esa plata no llega, y si efectivamente no llegan los términos que la quiere Milei, estamos complicados en serio. Sí, va a llegar igual. Va a llegar. Sí, algo va a llegar. Algo van a mandar. Pero algo va a llegar porque justamente el Fondo Monetario es el ariete financiero de la Casa Blanca. Claro. El Fondo Monetario trabaja con criterios geopolíticos. Entonces,
sí va a haber Trump y sí va a haber el secretario del Tesoro, que en el mapa de América del Sur tiene al zurdo de Lula, al zurdo de Boric, al zurdo de Arce, al zurdo de Petro en Colombia, Claro. que ahora va a tener muy probablemente a una zurda en Ecuador. Claro. Sí, Sí, claro. Tiene un claro. zurdo en Uruguay. Y claro, ahí en ese contexto voy y le pongo lo que me pida a este pibe, que es mi cabeza de playa, que recibe a la generala Richardson en Tierra del Fuego y dice, vamos a hacer una base militar yanqui acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no regalarle No, tiene acá un groupie, ¿no? Uno que... Claro. Sí, sí. un grupizo? Es muy certero ese concepto. Fue el otro día a Estados Unidos a ver si robaba una foto. Un papel tristísimo. ¿Vos sabés qué? Indigno, ¿no? Ya en un punto de decir, pues, Indigno. ni siquiera ya me preocupa lo financiero, me preocupa hasta lo simbólico. Che, dale, sos el presidente argentino, un poquito de respeto. Un país más o menos importante. Claro, más o menos, dentro de todo. A mí me había hecho caer de risa Nahuel, que labura conmigo, Sí. que cuando le llevó la motosierra a Elon Musk, Milei dijo, parecía un Susano. Sí, claro. Pero claro. Grupi es peor, Grupi es peor. Berco, me están pidiendo mucho tu libro. Yo lo quería para mí. Pero Ay, creo que tengo un par en el baúl. el chat lo adora. Vamos a hacer una cosa, mira, yo Sí, te voy a dar. creo que tengo un par, no más de dos, ¿eh? No, Firmalo Bueno, y se lo regalamos a los socios y socias de Gelatina. Estamos armando una gran gelatón para todos Pero- los socios de Gelatina. ¿te lo firmo para vos, Mati? No, firmar para alguno que lo gane. Ok. Para la comunidad de Gelatina. Ok. Yo después te voy a pedir uno para mí. Bueno, dale. Obviamente. Pero ya me lo manguearon tanto en el chat, te adoran, están muy contentos de que estés acá. ¿En serio? Qué Yo buena quiero, onda. dicen acá, el libro, quiero uno, Berco. Todos quieren el libro. Bueno, ¿sabes qué? A mí me encanta estar acá, es la primera vez que me invitan al estudio nuevo. Sí. Había ido varias veces allá Al garage. Al garage más hippie que tenía. Sí. Claro. Pero me encanta estar acá y no sé si... Upa, epa, No sé si no me van a tener en algún momento de este ¡Epa! año más seguido, ¿eh? atención, Sí, recién estuve hablando un ratito, ya venía hablando con Marquitos, recién conversé con Pepe. Están las altísimas autoridades de Gelatina escuchando acá. Que Sí. básicamente Pedro No, y todos los demás. No quiero anticiparme a ninguna decisión del directorio, Bien, bien. pero estoy muy contento de estar acá y me recopa, ¿eh? Mirá, el chat explotó, Epa, epa. Lo piden, Bueno, ahí Lo está. piden, ¿eh? Gracias, qué buena onda, che, gracias. Te quieren mucho acá. Así Le que, pongo bueno, para los gelatinosos. Está, firmar ese libro ahí y va para la Gelatón, para los socios y socias de Gelatina, gelatina.com.ar, ahí tienen el QR en pantalla. Alejandro Berkovich en Circo Freak en Gelatina. Un aplauso para él. Gracias por haber venido, Gracias. Y sos bienvenido siempre, así que gracias, Muchas por, gracias, por Mati. estar acá. En instantes, Santi Siri, gente. Ya ahí está Santi. Vení, Santi. Vamos a seguir charlando ahora hasta el mediodía en Circo Freak en Gelatina.